Estamos con la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña el embajador de Italia en el Ecuador, Giovanni Davoli. Embajador, primero que todo, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y quisiéramos comenzar esta conversación preguntándole un tema que, si bien es cierto, es regional, internacional, pero que compete al país. En Colombia, hace unos días, atraparon a uno de los capos de la mafia italiana, alias Dolarino, y se ha empezado a decir que aquí en el Ecuador también estaría operando la mafia italiana. Quisiéramos conocer si ustedes tienen quizás investigaciones que confirmen o no que la mafia italiana, la Cosa Nostra y las demás agrupaciones tienen su presencia aquí en nuestro país. La mafia italiana y las mafias europeas en general tienen un fuerte interés, lamentablemente, en este país, porque este país es definitivamente el mayor exportador de cocaína en el mundo y Europa es el mayor consumidor de cocaína en el mundo. Entonces, lo que pasó, lo que usted menciona, el hecho que un gran capo de la mafia italiana lo metieron preso en Colombia, una vez más demuestra eso, pero también demuestra que hay una cooperación que está funcionando entre estados, porque esta operación se hizo gracias al trabajo conjunto que las autoridades colombiana, ecuatoriana, italiana y de otros países de la cooperación que estamos teniendo. A diferencia de carteles de otros países, mexicanos o albaneses, se dice que la mafia italiana es invisible porque parecería que no está presente, pero tiene sus nexos. ¿Ustedes consideran que habría quizás capos que estén aquí en el Ecuador o esto es únicamente una estructura ya totalmente transnacional? Es definitivamente una estructura transnacional. Ellos se mueve la droga, se mueven también ellos, se mueven los capos. Entonces ya es definitivamente, ya no hay fronteras en este negocio y al mismo tiempo tenemos que hacer lo mismo nosotros, o sea, no tenemos que tener frontera en nuestra cooperación. Y con esta presencia de las mafias italianas, de los capos, como mencionan, que van de un lado al otro, cuando tienen este trabajo, digámoslo así, en Ecuador, ¿tienen conexiones con qué bandas? ¿Tienen conocimiento cuáles son los grupos de crimen organizado conectados con las mafias italianas directamente, los ecuatorianos? Son los grupos que se encargan de despachar la droga fuera del país. Estos grupos tienen conexión con la mafia europea que se encarga de recibir la droga en Europa y distribuirla en Europa. ¿Algunos nombres en específico, embajador? No, hay seguramente uno o dos grupos específicos, pero no es que valga la pena explícitamente mencionarlo porque al final es lo que yo estaba diciendo antes. Es como la mafia como única, es como una única organización que se mueve a nivel transnacional. Hay un dato que llama la atención: el 72% de la droga que llega a Europa saldría desde el Ecuador. Quizás hay otro dato también que a usted le llame la atención y que es importante que lo conozcamos para que entendamos todos en casa que este es un problema bastante grande, el de la droga. Es un problema enorme porque estamos hablando de montos enormes, estamos hablando de un negocio billonario, decenas de billones de dólares que se mueven entre los continentes y evidentemente una parte de este dinero se queda también en Ecuador a través del lavado de activos. Bueno, hace pocos días ustedes han tenido también unas reuniones con la Comisión de Seguridad en la Asamblea Nacional, con varias autoridades, para poder unir un poco más esta ayuda que se va a dar la Embajada, el país de Italia, a nuestro país. ¿En cuáles son las áreas que se van a trabajar? ¿Cuál es específicamente la cooperación que se va a dar a Ecuador? Ya estamos trabajando, eso no lo estamos empezando ahora, ya estamos trabajando desde un tiempo. Hay un memorándum de entendimiento, por ejemplo, entre fiscalías, la Fiscalía Nacional Antimafia Italiana, la Fiscalía General del Estado del Ecuador. Hay un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Interiores, hay operaciones conjuntas, hay investigaciones conjuntas, hay intercambio de información y además tenemos como Italia, tenemos en el país un programa de cooperación jurídica dirigido por un fiscal italiano. Hay una propuesta del presidente de permitir o de que vengan tropas extranjeras a ayudarnos en esta lucha contra el narcoterrorismo. ¿Italia estaría pensando en también enviar quizás parte de su ejército para esta colaboración? ¿Eso se lo está analizando?
Yo no creo que aquí se trate de mandar militares extranjeros al país. O sea, bueno, esto no es una decisión que me compete a mí, pero seguramente no vamos a tener militares italianos, militares europeos. En nuestro caso, nuestra misma constitución no nos permite de hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer, lo que estaríamos dispuestos a hacer es asesoría, acompañar eventualmente los militares y la policía ecuatoriana. Al mismo tiempo hay que recordarse que este enfoque, o sea, el enfoque militar, el enfoque de la represión sí es necesario, pero no es suficiente, eso no va a resolver todos los problemas del país. Esta ayuda que ya está dando, como usted menciona, embajador, es puntual, va a ser este 2025, es una ayuda internacional a largo plazo. ¿Cómo ustedes lo tienen organizado y estructurado? Es una ayuda a largo plazo porque nosotros sabemos por experiencia que esta no es una batalla que se gana en un día o en un año, es una batalla que toma años, décadas quizás. Tuvimos la misma experiencia en mi país a la época. Entonces, la idea es brindarle un apoyo a largo plazo al país, pero como estaba diciendo antes, el enfoque militar no resuelve todo, hay que hacer mucho más que eso. ¿Es una ayuda adicional o mayor que se está dando a Ecuador frente a otros países de la región? Definitivamente Ecuador es uno de nuestros mayores enfoques, o sea, nosotros como Italia y como Europa también, eso lo que está haciendo Italia se enmarca en una cooperación europea. Hay una organización que se llama el Pacto, que es una organización entre países europeos y países suramericanos, y estamos brindando ayuda y apoyo en toda la región, en todo el continente, pero definitivamente Ecuador es uno de nuestros mayor enfoque, por lo que estaba mencionando antes, por el hecho que Ecuador es el primer exportador de cocaína. Y usted mencionaba que Italia vivió algo similar hace algunos años, en los 90 era muy complicado, hubo asesinatos de algunos fiscales y otras autoridades judiciales. ¿Qué diferencias, o mejor dicho, qué similitudes y diferencias encuentra usted entre la Italia de los 90 y el Ecuador actual? ¿Estamos cerca de esa época del terror que vivieron ustedes de allá? Sí, o sea, nosotros éramos un Estado bajo ataque, una democracia bajo ataque. Ellos se metían con nuestros funcionarios, con nuestros fiscales, con nuestra policía, con los periodistas, con los políticos, con los empresarios honestos que no querían pagar la vacuna. Entonces era un momento bastante intenso, complicado y peligroso por nuestras instituciones. Y lo mismo en alguna forma está pasando aquí en Ecuador. El Ecuador es un Estado bajo ataque, pero podrá siempre contar con nuestra cooperación, nuestra ayuda. ¿Y la narcopolítica? ¿Usted considera que estamos viviendo también una época donde hay narcopolíticos, donde el crimen organizado está financiando a las autoridades locales de las diferentes ciudades y provincias del país? Estamos, como estaba diciendo antes, estamos hablando de un negocio enorme, entonces con una necesidad de lavar dinero enorme. Entonces, lamentablemente hay que tener en cuenta que todo este flujo de dinero ilícito va a corrompir todos los diversos sectores de la sociedad, inclusive, me imagino, la política. Es donde entran varios programas que ustedes tienen, como el de cooperación jurídica o el de cooperación institucional, de seguridad y justicia. ¿Tienen recursos asignados para estos programas en Ecuador? Sí, tenemos un programa que se está desarrollando. Empezó el año pasado, se llama ITAHUS. Es un programa que pero se enfoca especialmente en la experticia, en la asesoría. Eso es lo que Italia puede ofrecer. Nosotros tenemos un modelo de lucha contra la mafia que ha funcionado muy bien. Entonces, esta asesoría, esta experticia la estamos ofreciendo al país. ¿Debería el resto de la comunidad europea también apoyar a Ecuador en esta lucha transnacional? Totalmente. Sí, lo estamos haciendo. Lo que Italia está haciendo es en el marco de la cooperación europea. Embajador, gracias por acompañarnos en Noticias 7. Buenos días. Gracias. El embajador de Italia en el Ecuador, Giovanni Davoli. Con esto nos vamos a ir a una pausa y ya retornamos porque tenemos nuestra segunda entrevista de la mañana con el ministro de Agricultura, Danilo Palacios. Ya venimos.